Chicos, vamos a continuar con la parte de precipitación y esta vez vamos a ver los tipos de precipitación que existen de acuerdo al estado físico del agua que precipita. Entonces la podemos clasificar en lloviznas, en lluvias, chaparrones, estas son especialmente en forma líquida, y el granizo y la nieve en forma sólida. Con respecto a la primera, la llovizna proviene de nubes más bien bajas, estratificadas, que tienen poco espesor, constituida por pequeñas gotas de no más de 0,5 milímetros de diámetro. Son beneficiosas para la producción agrícola, pues no producen erosión, mojan bien el suelo y en algunos casos alcanzan cantidades significativas de 3 a 4 milímetros por hora. La segunda, las lluvias, producidas por nubes más bien de desarrollo vertical, cuya temperatura en la base es superior a 0 grados. Las gotas que la componen alcanzan un diámetro más grande, de 1 a 5 milímetros, cuando caen regularmente a razón de no más de 20 milímetros por hora, pueden resultar provechosas para la agricultura. Y seguimos con los chaparrones o chubascos, que son gotas más grandes, precipitaciones esporádicas, intensas y discontinuas, tienen una escala de extensión horizontal que no es muy grande. Son lluvias de poca duración, entre 5 a 60 minutos, y de mucha intensidad, que llegan inclusive hasta los 200 milímetros y pueden provocar por la intensidad inundaciones, y en este caso son obviamente torrenciales, ¿no? Se originan en nubes de desarrollo vertical como los cumulonimbus. Luego tenemos el granizo, que como ustedes saben son nubes de tormenta en cuyo espesor su temperatura es inferior a los 0 grados. Las fuertes corrientes ascendentes que tienen dentro de la nube arrastran hacia arriba las gotas de agua que se congelan rápidamente, formando las piedras de hielo. Si uno las rompe, vamos a ver alrededor del hielo formado pequeñas líneas concéntricas que en cierta forma nos da una idea cuántas veces subió o bajó dentro de la nube. Este tipo de precipitación se caracteriza que cuando el granizo alcanza el tamaño suficiente para vencer las corrientes, allí se produce la precipitación. Al igual que los chubascos, son más ocasionales, ocurren obviamente en la época de mayor calor, en verano, y tienen una irregular distribución. En cambio la nieve, que a veces nosotros tenemos en nuestra provincia, provienen de nubes muy frías, nubes estratiformes. En ellas el agua puede solidificar formando cristales en forma de estrellas hexagonales que se agrupan en copos y llegan al suelo como nieve, cuando el tiempo obviamente es lo suficientemente frío, porque si no, con el mismo rozamiento pueden llegar a formar agua líquida, aunque se encuentre muy fría. Se pueden encontrar distintas variedades de nieve, aquellas que las denominamos agua-nieve, o sea que está nevando, pero por el mismo rozamiento llega como agua líquida. También la nieve granulada, las agujas de hielo, diferenciándose según la temperatura que existe obviamente en el ambiente.
Existen también mecanismos de ascenso de aire que provocan la disminución de la temperatura y en consecuencia la condensación del vapor de agua. Esos mecanismos son distintos, pueden ser muy pequeños como pueden ser muy grandes, como en el caso de los frentes. En el caso del calentamiento convectivo, es cuando se produce fuerte calentamiento de un lugar, de una superficie bastante chica respecto al último proceso que vamos a describir, que son los frentes, y por ese mismo calentamiento se producen ascensos verticales del aire cercano a la superficie en donde se está produciendo ese gran calentamiento, y al ascender, si tienen vapor de agua, ese vapor de agua se va a condensar y van a formar unas nubes verticales bastante altas y que pueden llegar a producir granizo. En ellas hay corrientes de aire ascendentes que pueden llegar hasta los 300 kilómetros por hora. Otro proceso es el orográfico. Es una precipitación causada o intensificada por el ascenso forzado, sí o sí, del aire, que produce un obstáculo orográfico, como por ejemplo una cadena montañosa. Si una masa de aire en movimiento encuentra ese obstáculo orográfico, se tiene que elevar. Durante la elevación se expande, se enfría y llega al punto de saturación, donde obviamente comienza la condensación. Las gotitas de agua o cristales de nieve que se forman, según la temperatura existente, crecen progresivamente hasta que por su peso precipitan a tierra. Un ejemplo de este tipo de precipitación lo encontramos en el sur de Chile, donde masas aéreas provenientes del Pacífico chocan contra la cordillera de los Andes, y ahí se produce una fuerte precipitación. Es el lugar donde más precipita, inclusive parte de nuestra región. Tenemos ahí la selva valdiviana, y es el lugar donde más precipita en la Argentina, cerca de 4.000 milímetros. También en el noroeste argentino, donde por la altura va a precipitar por un lado en forma de nieve o granizo, ¿sí? Y va a pasar del otro lado como el famoso proceso que ya lo describí, proceso Foehn o efecto Foehn específicamente. Ahora también tenemos lo que ocurre en las yungas, en la precordillera, donde masas de aire emitidas por el anticiclón del Atlántico también producen, en este caso de esta parte, producen precipitaciones a lo largo del ascenso de esa masa de aire y de distintos tipos de precipitación, formando alguna selva, en este caso denominada las yungas. Como puede esperarse, las precipitaciones orográficas tienen menos periodicidad estacional y diaria que las convectivas, variando entre regiones. Los tipos de nube e intensidad de la precipitación y su extensión son altamente variables. También tenemos aquellas que se producen por diferencia de presión. Nosotros tenemos una depresión en el noroeste argentino que puede abarcar muchos kilómetros, y esta depresión produce que masas de aire, como es convergente en superficie, masas de aire provenientes ya sea del sudoeste o del noreste, una va a ser fría, la del sudoeste, y la otra cálida, la del noreste, provoquen encuentros de masas de aire de características físicas y térmicas distintas y de humedad obviamente distintas, y que van a producir frentes que de acuerdo a las características pueden ser cálidos o fríos. Y este último,
el frente frío tiene abarca una región muy grande. Va a ser uno u otro de acuerdo en donde me encuentre. Si la masa de aire que prevaleció fue la fría, va a ser frente frío respecto a esa región en la que me encuentro, o la masa de aire cálido prevaleció sobre la fría. Esta es la típica precipitación de la región pampeana, de la Mesopotamia. Inclusive nosotros en la provincia, en el este de la provincia de Jujuy, es el fenómeno de mayor ocurrencia de precipitación, pero no la de mayor volumen. Los tipos genéticos de precipitación tenemos acá, obviamente, la convectiva, las orográficas, lo que describí, y las frontales o ciclónicas. La convectiva, típicamente, si vemos en este grafiquito, vemos que se producen por ascensos verticales de aire, y este movimiento hace que se produzcan celdas, y lo que ocurren es formaciones de precipitación que pueden llegar a ser nubes muy altas y producir chaparrones intensos de precipitación o granizo inclusive. En general, en el lugar donde se forman, donde comienza la formación de este proceso, no es donde precipita, sino llevadas justamente por el viento, producen la precipitación en otro lugar. ¿Por qué se produce este tipo de nube con esta forma? Donde dice acá cumulus nimbus con su parte superior en forma de yunque, justamente porque la altura de la nube es tal que los vientos que se producen en altura la limitan, formando o teniendo esa forma de yunque. Las tenemos las del tipo orográfica que hemos descrito anteriormente, las ciclónicas que llegan a atraer en superficie por la característica de un centro ciclónico de baja presión, de que los vientos puedan llegar a converger en superficie. Entonces tenemos masas de aire que pueden provenir del sur o masas de aire que pueden provenir del norte y provocan los denominados frentes, de los cuales ya hemos hablado. Así que nos vemos en la próxima.